Vamos, venga. Amparo! ¡Ay, que me matan! ¡Vamos a yo a dejarse con ellos!
carpetas, postalillas de pedida de mano, de Navidad y de todo, carpetas de la Xunta. Trabajáis vosotros solos, ¿no? Sí, Y y es muy- volamos. ¿Es muy difícil el trabajo que hacéis? Bueno, a veces sí, depende. El más difícil es de la caja de ahorros, porque tenemos, los dan de año en año, pero los dan de año en año y aún los acabamos, nos dura por lo menos 4 meses. Y entonces lo que más tiempo nos lleva, porque hay que cortarlos, hay que igualarlos, hay que enfajarlos con faja y todo eso. O sea, que es una complicación terrible, Es ¿no? una complicación de caray. Ese trabajo para mí sí. A veces... Es el más duro. Para mí es el más duro. A veces dan ganas de decirles que lo hagan ellos, ¿no? Pero... Sí, pero- pero no nos queda más remedio que hacerlo. Bueno, Raquel, muchas gracias. Nada. Hola, soy Ángel y este es el taller de Escayola. Esa voz está un poco maltrecha, ¿no? Demasiado escayola. Que todo acá para abajo. Entonces no se me oye. A ver, repite dónde estamos, que se te oiga bien. Estoy en el taller de Escayola. ¿Y tu nombre es? Ángel. Peínate bien, joder. Peínate bien, Ángel, no es que sales mal. Peínate bien. ¿Qué hacéis aquí? Lo que veis, molduras, plantas y aros, de todo. Y lo hacéis todito vosotros, ¿no? Sí.
Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. ¿Ahora qué estás haciendo? Licor del polo. ¿Pero qué estás haciendo con el licor del polo? Que yo lo manejo. Y después con la bandeja, ¿qué haces? Manda para allá, Lo ¿no? manejo con la cinta y la cinta va para allá. Tengo yo unos compañeros que las ponen en carritos, va para la cinta, después mis compañeros la meten en cajas y va para todo. Y ahora esta, le saco esta cazoletita, el muellecito, el bastaguito este lo pongo ahí, el muelle también, le pongo un bastaguito nuevo, un muelle, y ahora la cazoletita esta que tiene. Y esta.